Hola, en este video vamos a hablar acerca de los pools de conexiones a base de datos. En las páginas que se han creado anteriormente, hemos podido ver que creamos una conexión por cada una de estas. Entonces, cuando se abre una conexión, cada vez que se carga una página, por ejemplo, de un listado, va a hacer una consulta a la base de datos. Luego, si se va a hacer una modificación a uno de esos registros, se abre otra página y esa otra página hace otra consulta y así sucesivamente. Prácticamente por cada clic realizado tendríamos una conexión a la base de datos si nuestra página web pide datos nuevos. En el ejemplo provisto anteriormente, cuando creamos un objeto de conexión que le llamamos con, y este objeto es instanciado y se configura para que se conecte con la base de datos en específico, y luego este objeto se pasa como parámetro para otros servlets, para funciones, para todo, ocupando este mismo objeto conexión, lo que se logra es reciclar de esta manera, hacer un ciclo, y no se están creando conexiones nuevas, sino que es la misma conexión. Eso es reutilización de ese objeto para múltiples propósitos. Sin embargo, por cada aplicación web, y cuando me refiero por cada aplicación web no me refiero solo a una aplicación, sino por cada usuario que crea en su navegador una conexión al servidor de aplicaciones web, por cada uno hay una nueva conexión. Entonces, si hubieran 8000 usuarios conectándose a una página, entonces serían 8000 conexiones a la base de datos, aún con este método que de por sí ya es bueno porque está reutilizando recursos. Pero de este modo no es extraño ver que ahora, en estos tiempos de cuarentena de COVID, los servicios informáticos colapsen porque a veces las aplicaciones no están hechas para optimizar recursos, y de por sí este modelo está mejor que este otro, en donde 8000 usuarios estarían generando nuevas conexiones cada vez que carguen una nueva página o que carguen un control de datos. Entonces esto es ineficiente. Para corregir ese problema, hace ya bastantes años, quizás unos, no sé, 10 o 20 10 o 15 años tal vez, se crearon los pools de conexiones. Y los pools de conexiones se manejan con Glassfish, que ahora pues Oracle, que es el nuevo dueño de Java, pone a disposición de las personas la posibilidad de hacer los pools de conexiones, y son un poquito complicados de programar, pero se pueden ocupar con Glassfish y se pueden configurar allí. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que se gana con esto? Oracle le llama thread, o sea, hilo, a cada usuario que se conecta a una aplicación en la web. Entonces, un montón de usuarios se pueden estar conectando a un pool. ¿Y qué es el pool? El pool es un recurso que automatiza las conexiones a la base de datos, es decir, la aplicación web o el web service o cualquier cosa que tengamos puesto, un servlet, una JSP, nunca va a alcanzar a tocar directamente el motor de la base de datos, sino que es el pool el que va a gestionar las conexiones. ¿Cuántas conexiones va a abrir? ¿Cuántas va a cerrar? Si el usuario cierra su navegador, la conexión va a quedar abierta. Todo eso queda al manejo automático del pool de conexiones, buscando la mayor eficiencia posible. Y para eso, esto es un mecanismo. Es como manejar un vehículo con caja automática en medio de un gran congestionamiento súper complicado. Entonces la caja automática se vuelve una ventaja, aunque en otros aspectos la alegoría tendrá ciertas deficiencias, pero la idea es esta, que se maneje en automático. Bien, para poder hacer esto, lo primero que hay que hacer es descargar un Glassfish. Yo he descargado el Glassfish versión 4. Las nuevas versiones 4.1, la versión 5, son más recientes. Oracle desistió del proyecto de Glassfish y ahora es un proyecto open source. No se le está dando soporte, entonces la gente ha retomado el proyecto y va a sacar nuevas versiones. Sin embargo, las versiones 4.1, la versión 5, tienen algunos errores que no permiten ocupar bien los pools. Entonces, nuevamente, la recomendación que yo siempre les doy es: no ocupen el último software que sale
a la web como disponible, porque va a tener errores, no se le han tapado los agujeros, sino ocupe alguna versión anterior. Entonces lo mejor es usar la versión de Glassfish 4 de momento. Estamos en la época de cuarentena por COVID, mes de mayo, y he bajado el driver de Postgres. Este es el driver JDBC, es el que me permite a mí hacer las consultas de Java hacia Postgres. Esto se puede descargar, ponemos en Google Download Postgres JDBC y ya tenemos estos dos paquetes. Entonces, ¿cómo se hace para instalar Glassfish? Para instalar Glassfish basta con extraer los archivos e ir a poner este directorio en donde nosotros queramos que esté alojado, y eso descomprime, y esa es toda la instalación. De ahí para allá lo que viene es correr el servicio. Tengo aquí abierta la consola y lo que debo hacer es este comando para iniciarlo. Lo que debo hacer es decir la ruta en donde está el binario de Glassfish. Yo lo puse dentro de mi directorio personal que se llama lib, pero ese es mío, y descomprimí Glassfish 4 adentro. Luego dentro de Glassfish 4 está bin, y aquí está un script que se llama asadmin, y se pasa con el parámetro start domain, o sea, iniciar dominio, y eso es lo que ejecuta. En el caso de Windows siempre hay un exe que se le puede dar doble clic o se hace desde la consola, no hay ningún problema. Yo lo he hecho así, no le voy a dar enter porque ya lo tengo corriendo. Algunas veces es posible que esto dé error porque no tenemos una máquina virtual debidamente registrada, sino que, tal y como en mi caso, lo que yo tengo es una máquina virtual en un directorio, un JDK en un directorio común, y no lo he declarado dentro de las variables globales por razones que son muy personales. Considero que para hacer mis pruebas esto es lo que a mí me conviene más, eso es lo que pasa. Pero si usted ha hecho lo mismo y no ha registrado, o por alguna razón, alguna incompatibilidad no le permite encontrar la máquina virtual de Java, puede decirle a Glassfish dónde está esa máquina virtual. Entonces yo le voy a dar doble clic al directorio de Glassfish. Adentro de esto está otro directorio que se llama Glassfish, y aquí está config, que es para las configuraciones. Y aquí está asenv, que es para la configuración del environment. Lo voy a abrir y aquí aparece un montón de líneas, y aquí están algunas cuestiones de configuración, pero la más importante es esta última, AS-Java. Este es el parámetro el cual le permite a Glassfish que encuentre dónde está el JDK. Recordemos que Glassfish está funcionando con Java y para Java, entonces necesita el intérprete de las herramientas de Java. Entonces yo tengo esta ruta en un Windows. Claro, la ruta va a variar y no importa qué ruta le pongamos. Esta es la mía en Linux, pues la escribimos correctamente y eso es. Bien, hecha esta modificación, ya debería arrancar con el comando que les mostraba hace un momento. Luego de eso, en NetBeans, ¿qué es lo que hay que hacer? Dentro de la pestaña de servicios podemos ver de que está una instancia de Glassfish que es la 4.1.1. No es recomendable porque tiene algunos bugs, y de todas maneras lo que estamos haciendo acá es instalar un Glassfish desde cero, que es muy fácil, pero simulando un ambiente ya de ubicar nuestras aplicaciones en producción final. Muchos hemos desarrollado aplicaciones en NetBeans, funcionan de maravilla, decimos, va, ya está lista, pero ¿cómo lo instalo en un servidor? No sé cómo se hace. En el video anterior veíamos cómo publicar un WAR. Ahora hemos visto cómo descargar, o más bien dicho instalar, que es descomprimir un Glassfish y ponerlo a funcionar. Pero si queremos estarle haciendo cambios a una aplicación, entonces tenemos que crear una nueva instancia de Glassfish. Cuando Glassfish ya esté corriendo, entonces aquí en Servers damos agregar servidor. Le decimos que vamos a poner un nuevo servidor, y lo voy a poner aquí borrar. ¿Por qué lo voy a borrar? Porque ya tengo corriendo un Glassfish. Ok, entonces aquí escojo que voy a ocupar un Glassfish, le doy Next. Tengo que decirle a dónde está ubicado aquel descomprimido con el código de Java.
perdón, con el código de Glassfish. Le digo que sí, ya leí el acuerdo de licencia. Le doy siguiente y aquí le pongo el nombre del dominio. Me dice que ya está ocupado. Claro, ya creé el dominio 1 y por eso no funciona. Entonces yo le puedo poner dominio 2 y aquí está disponible. Y aquí me pregunta, mire, el puerto, ¿por cuál puerto quiere salir? Yo le he dejado el predeterminado 8080 porque por otros motivos tengo ocupado el puerto 80 por otros servidores que tengo corriendo en mi computadora. Pero si no fuera así podría poner el puerto 80. No hay ningún problema, pero en este caso le voy a dejar el 8080 y el puerto de administración es el 4848. Aquí es donde yo pongo esto. Y aquí puedo poner el nombre del usuario y la contraseña de administración. El nombre de usuario siempre típico es admin y la contraseña puede ser admin, etcétera. Pero ya en un servidor real, pues ponemos el nombre y contraseña un poco más seguros. Y aquí se le da finalizar. Yo le voy a dar cancelar porque ya lo tengo creado. Y aquí están las instancias de Glassfish, aquí está corriendo. Vean la diferencia entre los dos Glassfish. El Glassfish que está corriendo tiene la flechita penitas, la flechita verde. Y el otro que está inactivo, la instancia no se ha borrado, pero no está funcionando. Luego, en el proyecto, lo que debo hacer es decirle cuál es el Glassfish que voy a ocupar. Quiero un Glassfish servidor, que me funciona como que si ya fuera para propósitos reales de hacer un despliegue a producción. Entonces clic derecho en el proyecto, propiedades, y aquí en Run, o sea ejecutar. Como ya tengo registrados en NetBeans mis dos servidores, le digo, mire, ya no quiero que ocupe el 411 porque no es la versión de producción, sino que es una versión de testeo y además tiene algunos bugs. Entonces yo quiero ocupar la versión que es la de, como que si fuera un Linux de soporte prolongado, es la versión probada y muy estable. Entonces doy clic aquí, Glassfish Server 4, no necesito cambiar nada más y le doy OK y ahí está. Entonces ahora el servicio se va a probar con Glassfish, pero el que acabo de desempaquetar de la web, mi Glassfish 4. Ahora, para configurar, hablemos de los pools. Ya estamos al momento de hablar de los pools. Para poder entrar a la configuración voy a poner 4048, que es el puerto de conexión al servicio de administración. Y ya está listo. Tengo aquí cantidad de cosas, por ejemplo monitoreo, lo de publicar aplicaciones, que lo vimos en un video anterior, pero por el momento me interesa esta parte de aquí, JDBC, Java Database Connections. Y para poder crear mi pool de conexiones, lo expando y doy clic en donde dice Connection Pools. Yo aquí tengo uno ya creado, de ejemplo. Voy a darle crear a uno nuevo para que vean el proceso. Y le voy a poner un nombre, le voy a poner pool-borrar. De hecho no lo voy a guardar. ¿Qué tipo de recurso? Quiero que sea un driver SQL en este momento, porque voy a hacer uso del driver. Ojo con esto, el driver no siempre está incluido con Glassfish. Si esta parte les diera error, porque aquí ya estamos listos prácticamente, aquí ya estamos listos para ir al siguiente paso. Perdón, falta un paso acá, que es decirle que vamos a ocupar una base Postgres. Podría ser una MySQL, una Oracle, una DB2, etcétera. De momento es Postgres. Y yo le voy a dar Next. Entonces aquí ya me permite ingresar al paso 2. Este paso da error si no tengo el driver copiado en el directorio de Glassfish. Si no sé dónde está ese directorio, puedo hacer lo siguiente. En esto me puede ayudar NetBeans. En servicios, yo puedo dar clic derecho donde dice Glassfish y propiedades. Entonces, lo que hizo NetBeans fue ir a buscar el servicio corriendo en RAM. Y una vez lo identificó, encontró de donde quiera que esté del disco duro, lo fue a encontrar, que está en Home, Live, Carlos, Glassfish. Aquí está mi ruta. Entonces con esto puedo irlo a buscar por si por alguna razón no recuerdo dónde lo dejé o alguien más puso a funcionar el Glassfish. Bien, entonces adentro de Live, Glassfish 4, adentro de Glassfish nuevamente,
está un directorio que se llama lib, o sea, librerías. Aquí adentro yo copio el driver JDBC que yo descargué de Postgres, de la página oficial de Postgres, y una vez yo lo copio aquí, pues ya lo detecta. Ya está. Algunas veces la gente recomienda que es necesario resetear el servidor, pero yo lo he hecho sin necesidad de reiniciar el servicio de Glassfish. Ok. Eso es para poner el driver, pero como yo ya lo puse, pues tengo luz verde. Y aquí tengo el nombre, que se llama pool borrar, porque es un pool de conexiones. Aquí hay unas cuestiones de configuración que nos vendría bien leer el manual de configuración para saber qué significa cada uno de estos parámetros. Eso ya está escrito, no hay necesidad de que yo lo explique acá. Y aquí vienen las configuraciones. Yo he usado el usuario Carlos y el password Carlos, que es lo menos saludable, el password peor del mundo, pero ese es el que está para el ejemplo. Y luego pongo la URL de conexión tal y como se ocupa en una aplicación de Java de escritorio. Entonces con esto le estoy diciendo a dónde está. Y con esto yo le puedo dar finalizar. Y de hecho ya me lo creó. Tengo dos, pg ejemplo y pool borrar. Voy a dejar pool borrar. Si yo quiero probarlo, he entrado a pool borrar y le voy a dar ping. Al dar ping, aquí me avisa ping succeeded, o sea, tuvo éxito. Vaya, magnífico, ya funciona. Ahora, Glassfish tiene conexión al motor de la base de datos. Eso ya es una maravilla, eso ya es un gran avance. Glassfish se va a encargar ahora de gestionar los problemas de conexión y concurrencia a la base. Pero ¿cómo lo invoco desde mi aplicación? No se puede de momento, sino que lo que tengo que hacer es crear el recurso. ¿Cómo puedo crear el recurso? Aquí donde dice JDBC recursos, JDBC resources, doy un clic y aquí es donde yo puedo crear un nombre. Para que pueda ser localizable tengo que ponerle un nombre a ese recurso JDBC. Entonces aquí está el que yo le había puesto anteriormente. Para el connection pool pg-ejemplo, que era el que yo tenía, puse un nombre de pgjndi. JNDI significa Java Name and Directory Interface. Creo que me falla un poco la memoria, está por acá escrito. El nombre de JNDI significa, dice Java Naming and Directory Interface, que no hay necesidad de memorizarlo, sino que es una interfaz para poder localizar recursos de nombres y directorios a través de la red. Bien, gracias por ese apunte. Ahora, tengo que crear un nuevo identificador, o sea, yo ya creé mi JDBC, ahora voy a crear el nombre con el cual se va a identificar en la red, y yo le voy a dar new, y le voy a poner un JNDI name, el nombre JNDI, y yo le voy a poner JBorrar. Y ahora me dice, mire, ¿con cuál pool lo va a ocupar? Entonces esto lo que va a hacer es ir a traer el pool que ya creé, el pool de ejemplo o el pool borrar, para hacer el asocio del controlador JDBC que creé con el nuevo nombre de identificación. El chiste de esta parte es identificar un servicio. Entonces ahora le voy a dar OK. Y ya está. Aquí tengo el borrar y tengo el que estoy ocupando, que es el JNDI. Claro, no lo necesito, entonces lo voy a borrar. Ustedes también pueden borrar seleccionando y dando clic en delete. Luego confirman. Voy a quitar ese pool borrar. Y ya está, ahí lo tengo configurado. Entonces esto es mi pestaña de administración. Y la pestaña del servidor, recordemos que estaba corriendo en 8080, lo puedo probar. Y de hecho funciona. Aquí dice Glassfish Server de Oracle. Ya no tan de Oracle porque Oracle liberó el proyecto, pero esta versión es aún la que Oracle dejó y el servidor está corriendo normalmente. Muy bien, entonces este es mi propio servidor que yo asocié con NetBeans, no es el servidor que traía NetBeans. Muy bien,
Y si ustedes se fijan acá en lista de usuarios, esta es la página en la que estaba programando el servlet de lista de usuarios, y yo no he cambiado nada. Aquí está conexión y he puesto el usuario, que es un objeto que es una clase que en su constructor hace uso del objeto conexión que ya fue creado, y lo único que he agregado es un mensajito, nada más para que me dé alguna alerta, pero no es algo vital para el funcionamiento. Entonces yo le voy a dar run file, ejecutar, y aquí lo tengo. Conexión exitosa, que es el mensajito que yo programé, y aquí está la página funcionando. Es un servlet. Incluso puedo borrar, voy a borrar no sé, a Luisa. Ya está solo Diego, Beatriz y Tomás. Están borrados. Ahora lo voy a cerrar y mi página sigue igual. Y esta es la magnífica gracia de la programación orientada a objetos, que yo solo he cambiado la programación del objeto conexión, y todos los demás servlets se inmutan. ¿Y qué es lo que he cambiado en conexión? Veamos qué es lo que cambié. Aquí está el código fuente del ejercicio anterior, que es cargar la clase y crear una conexión en base a un driver, perdón, a una URL de conexiones, y esto yo lo he comentado. Pero lo nuevo es esto: a partir de la línea 33 ustedes le dan copiar y pegar y ya. Bueno, estos son los comentarios. Cómo inicializar el contexto de los nombres, y esto es lo que siempre se me olvida, que significa JNDI, pero no es tan crucial. Lo que necesito es crear este objeto. El objeto, antes que lo omita por completo, va a funcionar porque he puesto estas inclusiones. De la clase de utilerías extendidas de Java, JavaX, hay una librería de nombres para nombrar objetos en red. Entonces quiero definir un contexto inicial para hacer una conexión a datos, y para eso defino un objeto contexto. Luego, dentro de JavaX hay un tipo especial de recurso para acceso a datos o para origen de datos, que está dentro de JavaX SQL y Data Source, y yo creo la definición de un nuevo objeto Data Source. Entonces aquí adentro yo he cambiado la instanciación de lo que tenía antes por un nuevo código fuente, en donde le digo, mire, simplemente inicialice un nuevo contexto para nombrar. Es crear un objeto que funciona invocando recursos a través de la red mediante nombres que son identificadores de servicios remotos, en este caso un JDBC. Podrían ser otras cosas, podrían ser procedimientos remotos, podrían ser web services, etc. De momento solo es una conexión a base de datos. Entonces con esto creo como una especie de conexión. Y aquí el origen de datos viene de la siguiente manera: hago el casting para que determine que el tipo va a ser un origen de datos, y dentro del contexto yo ocupo la función lookup, que es para buscar, y busco el nombre que yo le di a mi pool de conexiones. Podemos incluso repasar eso para estar seguros. Y dentro del 4848 aquí está en JDBC. Voy a expandir el nodo, y en los connection pools voy a hacer esto más pequeño. Aquí está PG ejemplo, que es mi pool de conexiones, que es un driver de Java, y su cadena de conexión puede ser cambiada. Sí, una vez está hecho en propiedades adicionales, yo doy un clic y puedo cambiar el password. ¿Qué tal si yo cambié el password de mi servidor de base de datos? No hay problema, entonces solo lo cambio acá, el password. Pongo el nuevo password dentro de la interfaz de administración de Glassfish. Puedo usar otro usuario, puedo cambiar la ruta del servidor de base de datos. Por si cambio el servidor y puse otro, no echo a perder todo mi software. Solo cambio un par de parámetros y todo está listo. Luego esto dijimos no sirve para nada si es que no le hemos puesto un nombre JNDI. Yo le puse PG JNDI. Usted le puede poner cualquier nombre. Simplemente estoy apuntando al pool PG ejemplo que ya sabíamos que conectaba. De hecho, ¿cómo sé que la conexión funciona? Recordemos, doy clic en ping
y ahí dice que ha sido exitoso ese ping. Muy bien, entonces ese nombre es el que yo estoy invocando acá, y con este nuevo data source obtengo la conexión, get connection, y desde aquí este objeto conexión es el mismo objeto conexión que estábamos ocupando en la otra modalidad de conexión vía driver local. Este es el mundo maravilloso de la programación orientada a objetos. Ocupo el mismo objeto de conexión y todas mis funciones que había programado anteriormente van a ser válidas porque siempre van a ocupar este mismo objeto. ¿De dónde salió la conexión de este objeto? Realmente eso no importa, porque eso está encapsulado como que si fuera una caja negra de los proveedores del servicio y yo tengo que complicarme muy poco para hacer que esto funcione. Simplemente he creado la función que ya tenía desde el video anterior de getConnection para que me devuelva explícitamente el objeto de conexión y puedo hacer uso de este normalmente como que si fuera cualquier conexión, con la diferencia que esta vez ya no estoy definiendo yo desde mi lenguaje de programación cómo se manejan las conexiones, sino que desde Glassfish. Y en este punto, con el pool de conexiones, ya no importa si una conexión se va a abrir, ya no me importa si la voy a cerrar o no la voy a cerrar. De hecho, aquí no debo cerrar conexiones, que en cada programa que se abre una conexión debería cerrarse una. Aquí ya no importa, Glassfish lo maneja automáticamente. Eso es todo, muchas gracias.